Esa noche no pude dormir. Algo me despertó en mitad de la oscuridad, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre desde el otro lado del tiempo. Sentí el impulso de levantarme y caminar hasta la antigua biblioteca de la orden. Era tarde. Las lámparas de aceite casi se habían apagado y el aire olía a pergamino y a polvo sagrado. Allí me encontré con mi mentor, sentado solo, con ese silencio denso que parece separar lo visible de lo invisible. No me dijo nada, solo me señaló una mesa en el centro de la sala. Encima de ella había un libro cubierto por un paño negro, marcado con símbolos que nunca había visto antes. Cuando retiré el paño, mis manos temblaron. No era miedo, era algo más profundo, como si supiera que ese momento cambiaría mi vida para siempre. En esas páginas, escritas en una lengua que parecía cantar más que hablar, estaban los 7 nombres. No eran simples palabras, eran vibraciones. Cada uno parecía resonar en mi cuerpo de forma diferente, como si fueran acordes tocados en el interior de mi propio ser. Recuerdo que sentí lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por reconocimiento. Era como si algo en mí hubiera estado esperando ese instante desde mucho antes de mi nacimiento, y allí, en esa sala silenciosa, entendí que Jesús también había pasado por ese mismo despertar, que Él, antes de pronunciar sus enseñanzas al mundo, había aprendido estos mismos nombres y los había hecho carne. Desde esa noche, he seguido los ecos de esas palabras por templos olvidados, catedrales que esconden más de lo que muestran y logias que se niegan a pronunciar sus secretos. He escuchado su vibración en cantos antiguos y en el crujido de la madera de altares que han visto demasiadas generaciones pasar. No te lo cuento como quien comparte un dato curioso. Te lo cuento porque de algún modo sé que tú también has sentido este llamado, que en tus silencios, en esos momentos en que el mundo parece detenerse, una parte de ti ya ha escuchado el murmullo de estos nombres. Y esta noche quiero llevarte de nuevo a esa sala. Quiero abrir el libro contigo, porque cada nombre es una llave, y la primera está a punto de ser revelada. Hay verdades que los oídos comunes no están preparados para escuchar, secretos que los señores del algoritmo han jurado mantener enterrados en las profundidades del silencio. Pero tú que has sido llamado hasta aquí, si realmente deseas atravesar el velo que separa a los iniciados de los simples mortales, si tu sed de conocimiento oculto es más fuerte que tu miedo a la verdad, el primer enlace en la descripción te revelará hasta qué abismos desciende la madriguera del conejo. Pero ten cuidado, hermano de las sombras, porque una vez que cruces ese umbral, ya no habrá vuelta atrás. No todos están preparados para lo que encontrarán allí. Hermanos, lo que vas a escuchar ahora va a cambiar para siempre la forma en que ves al personaje más influyente de la historia humana. Durante 2000 años, las instituciones religiosas han vendido una imagen domesticada de Jesús, un pastor manso, un cordero sacrificial. Pero esa versión es solo la superficie, la máscara que oculta la verdadera identidad del Nazareno. La verdad es que Jesús no vino a fundar una religión, vino como un iniciado supremo, portador de conocimientos herméticos que las élites espirituales habían guardado durante milenios en los templos de Egipto, Babilonia y la antigua Jerusalén.
Los textos gnósticos, esos manuscritos que la Iglesia trató de borrar de la historia, nos revelan a un Jesús completamente diferente. Un maestro que hablaba de la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Un iniciado que conocía los secretos de la luz increada, esa energía primordial que vibra en el centro de toda creación. En el Evangelio de Felipe, texto prohibido durante siglos, Jesús le dice a sus discípulos: aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, se engañan. Primero resucitó y después murió. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Cristo no fue física, fue simbólica. Fue la muerte del ego, del hombre profano, para renacer como el hombre luz, el iniciado perfecto. Esto, hermanos, es exactamente lo que ocurre en los rituales de iniciación más antiguos del mundo. En las logias masónicas de hoy, el candidato pasa por la muerte simbólica en una cámara oscura para renacer hacia la luz del conocimiento. ¿Casualidad? No, es el mismo patrón que siguió Jesús: muerte iniciática, descenso al inframundo del alma y resurrección como portador de luz. El historiador oculto Manly P. Hall lo dijo claramente. Cristo no es el nombre de un hombre, sino el título de un estado de conciencia. Jesús alcanzó el estado crístico, se convirtió en el Logos viviente, la palabra que vibra con la frecuencia de la creación misma. Y aquí viene lo que las iglesias no te van a contar jamás. Jesús conocía los nombres sagrados que gobiernan la estructura del universo, esos nombres que Moisés recibió en el Sinaí, que Salomón utilizó para construir el templo, que los esenios preservaron en Qumrán. Los mismos nombres que hoy, 2000 años después, siguen siendo utilizados por iniciados, cabalistas y hermandades secretas para acceder a los planos superiores de la realidad. Pero antes de revelarte estos nombres, necesitas entender algo fundamental. No son simples palabras, son códigos vibratorios, llaves que abren las puertas entre los mundos. Son, literalmente, los ladrillos sonoros con los que se construyó el cosmos. Ahora sí, hermanos, llegamos al corazón del misterio. Los 7 nombres secretos del universo. Estos no son invenciones modernas ni fantasías esotéricas. Son conocimientos preservados desde la más remota antigüedad, transmitidos de maestro a discípulo en las escuelas de misterios de Egipto, Grecia, Caldea y Judea. Cada nombre representa una ley cósmica, un principio que gobierna tanto el macrocosmos como el microcosmos. Como decía Hermes Trismegisto, lo que está arriba es como lo que está abajo. Estos nombres son las frecuencias maestras que sostienen toda la realidad. Primer nombre, Ege-IA. Pronuncia E-G-I-A. El primer nombre es Ege-IA, que significa yo soy el que soy. Este es el nombre que el propio Dios le reveló a Moisés desde la zarza ardiente. Es el principio de la existencia pura, la conciencia que se reconoce a sí misma antes de manifestarse en la materia. En la tradición hermética, Ege-IA es la chispa divina que habita en cada ser humano. Es esa voz interior que susurra, yo existo, luego creo. Los masones lo conocen como la luz de la logia suprema y lo representan con el ojo que todo lo ve dentro del triángulo. Ege-IA es el primer principio porque sin la autoconciencia, sin el reconocimiento del yo soy, no puede haber creación. Es el momento en que la divinidad se despierta a sí misma y decide manifestarse. Por eso los cabalistas lo ubican en Keter, la corona del árbol de la vida.
el punto donde lo infinito toca lo finito. Los iniciados verdaderos entienden que meditar en Eje y Ya no es repetir una palabra mágica, sino reconocer su propia naturaleza divina. Es recordar que antes de ser Juan, Pedro o María, antes de ser cristiano, judío o musulmán, antes de ser hombre o mujer, somos pura conciencia que existe. Eje-Ya nos conecta con esa identidad primordial que trasciende todas las máscaras de la personalidad. Segundo nombre, Elohim. Pronuncia E-Lo-Im. El segundo nombre es Elohim, palabra plural que significa los dioses. Aquí está la primera revelación que incomoda a las religiones dogmáticas. El nombre de Dios en el Génesis es plural. No habla de un Dios solitario, sino de una jerarquía de seres conscientes que participan en la creación. Elohim es el principio de la creación colectiva, la sinfonía de conciencias que moldean la realidad. Representa la multiplicidad que emerge de la unidad, las múltiples facetas del diamante divino que se refractan en infinitas formas de experiencia. En las logias, este principio se simboliza con las dos columnas del templo, Boaz y Joaquín, representando las fuerzas duales que, en equilibrio, generan la creación. Boaz significa en él está la fuerza, y Joaquín significa él establecerá. Son los dos pilares de la manifestación, la fuerza creativa masculina y la forma receptiva femenina. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, los que vinieron del cielo. Los textos hebreos hablan de los Nifilim, los gigantes que se unieron con las hijas de los hombres. Pero la verdad oculta es que Elohim no son extraterrestres físicos, sino arquetipos cósmicos, principios de conciencia que rigen diferentes aspectos de la realidad. Gabriel es el Elohim que rige la comunicación divina. Miguel es el Elohim que rige la justicia cósmica. Rafael es el Elohim que rige la sanación universal. Uriel es el Elohim que rige la luz del conocimiento. No son personas, son funciones de la mente divina. El tercer nombre es Adonai, que significa Señor o Maestro, pero en su sentido oculto representa el principio de la autoridad espiritual, el derecho divino de quien ha dominado sus pasiones inferiores para convertirse en Señor de sí mismo. Adonai es la conciencia que se ha elevado por encima del caos emocional y mental, es el Maestro interior, el Cristo interno que Jesús despertó y que cada iniciado debe despertar en sí mismo. En la simbología masónica, Adonai es representado por el venerable Maestro que gobierna la logia desde el oriente. Pero aquí viene lo que la mayoría no entiende. Adonai no es una autoridad externa que nos gobierna desde afuera. Es la autoridad interior que emerge cuando hemos integrado todos los aspectos fragmentados de nuestra personalidad. Es la voz del yo superior que habla cuando el ego inferior finalmente se silencia. Los antiguos egipcios lo llamaban el Ka superior, el doble divino de cada ser humano. Los hindúes lo conocen como Atman, el ser real que nunca nace ni muere. Los gnósticos lo denominaban el Anthropos, el hombre perfecto que cada alma humana lleva como potencial dormido. Adonai es el principio que permite al iniciado decir, no mi voluntad, sino la tuya.
entendiendo que la tuya no se refiere a un Dios externo, sino a la voluntad superior de su propio ser real. Es la voz que Sócrates llamaba su daimonión, el guía interior que nunca se equivoca, porque ve desde una perspectiva más amplia. Cuarto nombre, IHWH, pronuncia Yahvé. El cuarto nombre es el más sagrado de todos. IHWH, el tetragrama inefable. Las 4 letras hebreas que contienen el código del tiempo y la secuencia de la manifestación. Yod, el punto inicial. La expansión. Vav, la conexión. Final, la realización. IHWH no es un nombre, es una fórmula cósmica. Es el proceso por el cual lo inmanifiesto se hace manifiesto, lo eterno entra en el tiempo, lo infinito se hace finito. Los cabalistas sabían que quien comprende verdaderamente IHWH comprende el mecanismo mismo de la creación. Yod es la chispa inicial, el impulso creativo que emerge del vacío cuántico. Es el momento del Big Bang, pero no solo cósmico, sino personal, el momento en que decidimos crear una nueva realidad en nuestras vidas. Es la expansión, la respiración que infla el universo, la matriz receptiva que permite que la semilla del Yod germine y crezca. Es el útero cósmico, el espacio-tiempo que da forma a la energía pura. Vav es la conexión, el puente que une el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, lo abstracto y lo concreto. Es el eje vertical que permite que la inspiración de arriba se concrete en realizaciones de abajo. Final es la realización, el fruto maduro, la obra terminada. Pero aquí está el misterio. Esta final se convierte inmediatamente en el yo de un nuevo ciclo. La creación es eterna, un proceso que nunca termina, una espiral ascendente de manifestaciones cada vez más complejas. En las sociedades iniciáticas, IHWH se representa con la pirámide de 4 caras, cada cara simbolizando una de las letras del tetragrama sagrado. Pero la verdadera pirámide de IHWH es la conciencia humana, Yod es la intuición, es la imaginación, Vav es la razón, final es la sensación física. Las 4 funciones psicológicas trabajando en perfecta armonía para crear nuestra realidad personal. Quinto nombre, Eloah, pronuncia E-Lo-A. El quinto nombre es Eloah, que significa el Dios singular. Si Elohim representa la pluralidad creadora, Eloah representa la unidad que subyace a toda multiplicidad. Es el principio del alma universal, el anima mundi de los herméticos. Eloah es la conciencia que experimenta a través de todas las formas de vida. Es el hilo dorado que conecta a todos los seres conscientes en una sola red de experiencia cósmica. Los gnósticos lo llamaban el pleroma, la plenitud divina de la cual todas las cosas emergen y a la cual todas retornan. Este es quizás el nombre más difícil de comprender para la mente occidental, acostumbrada a la separación. Eloah nos revela que la individualidad es una ilusión, que lo que llamamos mi conciencia es en realidad una localización temporal de la única conciencia que existe. Es como una ola que cree ser independiente del océano. La ola tiene forma, movimiento, identidad aparente, pero su sustancia es agua oceánica. Del mismo modo, cada conciencia individual es una modulación de Eloah, una forma específica que toma la conciencia universal. Los místicos de todas las tradiciones han tenido experiencias de Eloah,
momentos en que la sensación de separación desaparece y se experimentan como parte de una unidad cósmica viviente. Los dervishes lo alcanzan en su danza giratoria, los yogis en samadhi, los cabalistas en devekut, los cristianos en unión mística. Pero el Eloah no es solo un estado extraordinario de conciencia, es la realidad ordinaria vista sin los filtros del ego. Cuando el iniciado verdaderamente integra a Eloah, no necesita entrar en trance para sentir la unidad. La vive constantemente, en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada pensamiento que surge y se disuelve en la conciencia infinita. Sexto nombre, Él. El sexto nombre es Él, simple pero poderoso, que significa Dios en su forma más pura. Él es el principio de la luz increada, la luminosidad que precede a toda manifestación. Es la luz que no proyecta sombras porque no tiene opuesto. En los textos gnósticos, Él es descrito como la luz que se conoce a sí misma. Jesús decía, «Yo soy la luz del mundo». Pero no hablaba de su personalidad humana. Hablaba de ese principio Él que había despertado en su conciencia. Los templarios guardaron este secreto durante siglos y por eso fueron perseguidos. Sabían que Él no es un Dios externo al que hay que adorar, sino la luz interior que cada ser humano debe descubrir en sí mismo. Él es la conciencia testigo, esa parte de nosotros que observa todos los fenómenos mentales sin identificarse con ninguno. Es la pantalla sobre la cual se proyecta la película de la vida, permaneciendo siempre inmaculada, sin importar qué imágenes aparezcan y desaparezcan. En el Islam esotérico, los sufíes conocen a Él como An-Nur, la luz divina que ilumina el corazón del místico. En el hinduismo es Jyoti, la luz del Atman que brilla eternamente en la cuema del corazón. En el budismo es la naturaleza búdica, la luminosidad clara y vacía de la mente despierta. Pero aquí está el secreto que cambió la vida de los verdaderos iniciados. Él no es algo que debemos alcanzar. Él es lo que somos. No es un estado especial de conciencia, sino la conciencia misma reconociéndose a sí misma como luz pura. Los alquimistas medievales buscaban el oro filosofal, pero no era oro metálico lo que buscaban, era esta luz de Él, la transformación de la conciencia ordinaria en conciencia dorada, luminosa, transparente, libre de toda oscuridad. Séptimo nombre, Echad. Y llegamos al séptimo y último nombre, Echad, que significa uno. Este es el nombre de la unidad absoluta, la síntesis final donde todos los opuestos se reconcilian y toda dualidad desaparece. Echad es el objetivo final de toda iniciación verdadera. Es el estado de conciencia donde el iniciado comprende que Él y el universo son una sola cosa. No hay separación entre el observador y lo observado, entre el conocedor y lo conocido. Todo es Echad, todo es uno. Este es el gran secreto que Jesús enseñó a sus discípulos íntimos. El Padre y yo somos uno. No hablaba de una unión mística emocional, hablaba de una realización ontológica, de la comprensión directa de que la conciencia individual y la conciencia cósmica son la misma conciencia. Echad trasciende todos los nombres anteriores porque los contiene a todos.
Ye, Elohim, Adonai, Yod-Heh-Vav, Eloah, El, todos son facetas de Echad, como un prisma que separa la luz blanca en colores. Echad se refracta en los 6 nombres anteriores, pero en su esencia permanece indivisible. Los cabalistas sitúan Echad más allá del árbol de la vida, en el Ein Sof, lo infinito sin atributos. Los vedantinos lo identifican con Brahman, la realidad absoluta sin forma ni cualidades. Los taoístas lo conocen como el Tao que no puede ser nombrado. Pero la verdad suprema es que Echad no es un concepto filosófico ni un estado místico al cual aspirar. Echad es lo que siempre ha sido. La separación nunca existió realmente. La multiplicidad es un juego de conciencia, una danza divina en la cual Echad se experimenta a sí mismo desde infinitos puntos de vista. Cuando el iniciado realiza Echad, no se convierte en algo diferente, simplemente deja de fingir que era algo separado. Es como despertar de un sueño en el cual creía ser un personaje específico para recordar que él era el soñador de todo el sueño. Parte 4. El código oculto, cómo los iniciados usan estos nombres. No hay separación entre el observador y lo observado, entre el conocedor y lo conocido. Todo es Echad, todo es uno. Este es el gran secreto que Jesús enseñó a sus discípulos íntimos. El Padre y yo somos uno. No hablaba de una unión mística emocional, hablaba de una realización ontológica, de la comprensión directa de que la conciencia individual y la conciencia cósmica son la misma conciencia. Echad trasciende todos los nombres anteriores, porque los contiene a todos. Ye, Elohim, Adonai, Yod-Heh-Vav, Eloah, El, todos son facetas de Echad, como un prisma que separa la luz blanca en colores. Echad se refracta en los 6 nombres anteriores, pero en su esencia permanece indivisible. Parte 4. El código oculto, cómo los iniciados usan estos nombres. Ahora que conoces los 7 nombres, hermano, necesitas entender algo crucial. Estos no son simples palabras mágicas que recitas para conseguir favores del cielo. Esa es la mentalidad del profano, del no iniciado que busca poder sin comprensión. Los verdaderos iniciados entienden que estos nombres son llaves vibratorias. Cada uno resuena con una frecuencia específica de la conciencia. Cuando un iniciado pronuncia o contempla estos nombres con la comprensión correcta, su conciencia se sintoniza con la frecuencia cósmica correspondiente. ¿Has notado alguna vez por qué las grandes catedrales, los templos masónicos, las sinagogas y mezquitas tienen esa acústica particular? No es casualidad. Están diseñados para que estos nombres sagrados resuenen con la máxima pureza, creando ondas estacionarias que alteran el estado de conciencia de quienes los escuchan. Los maestros constructores medievales, esos mismos que edificaron Notre Dame y Chartres, conocían estos secretos acústicos. Eran iniciados en las escuelas de misterios cristianas, herederos de los conocimientos templarios que habían rescatado de Tierra Santa. Y aquí viene lo que realmente te va a sorprender. Estos nombres siguen siendo utilizados
Hoy, en las logias masónicas de grado superior, en las órdenes rosacruces auténticas, en los círculos cabalísticos ortodoxos, en las hermandades herméticas que operan en silencio desde hace siglos, pero no los usan para manifestar abundancia o atraer el amor como venden los charlatanes de la nueva era. Los usan para lo que fueron diseñados: transformar la conciencia, abrir los sellos internos que separan los diferentes niveles de percepción, acceder a estados de conocimiento que están más allá del intelecto ordinario. En los rituales masónicos del tercer grado, el iniciado aprende que el verdadero templo de Salomón no era un edificio físico, era un mapa de la conciencia humana. Las dos columnas, Boaz y Joaquín, representan los pilares de la dualidad que debe trascender todo iniciado. Y en el Santo de los Santos, en el centro del templo, se pronuncia el nombre inefable: Yod Hei Vab. Pero no como sonido, sino como vibración pura de la conciencia. Los rosacruces auténticos, no los grupos comerciales modernos, sino las órdenes invisibles que nunca salen a la luz pública, utilizan estos nombres en sus laboratorios alquímicos internos. Para ellos, la transmutación del plomo en oro es símbolo de la transmutación de la conciencia profana en conciencia divina. El plomo representa el estado de eje y ignorado cuando el ser humano no reconoce su naturaleza divina. El hierro simboliza Elohim desequilibrado. El cobre es Adonai invertido, cuando el ego se cree el verdadero Señor. El estaño representa Yod-He-Vau-Hei, fragmentado, cuando los ciclos naturales se rompen por la resistencia mental. La plata es Eloah, parcialmente reconocido, cuando intuimos la unidad, pero aún nos aferramos a la separación. El mercurio simboliza el en movimiento, la luz de conciencia que fluye libremente entre todos los estados. Y el oro filosofal, es Ejad, realizado, la conciencia que ha regresado a su unidad primordial, pero manteniendo la sabiduría adquirida en su viaje por la multiplicidad. Y los cabalistas, los verdaderos cabalistas, que han dedicado décadas a penetrar los misterios del árbol de la vida, saben que cada nombre corresponde a una sefirá, a un centro de conciencia en el cuerpo sutil del ser humano. Si has llegado hasta aquí, sabes que algo en ti ha cambiado. Quizás no puedas explicarlo con palabras, pero lo sientes. Esa vibración suave que queda suspendida cuando el silencio termina. Es la misma sensación que tuve la primera vez que escuché uno de los nombres, cuando comprendí que no se trataba de aprender, sino de recordar. Si este encuentro te ayudó a encender aunque sea una chispa de esa memoria antigua, quizá quieras quedarte cerca. Aquí seguiremos desenterrando lo que el tiempo intentó ocultar y lo que tu alma aún reconoce. Puedes suscribirte al canal para que no pierdas los próximos pasos, no como quien sigue un contenido, sino como quien sigue un sendero que ya le pertenece. Y si realmente llegaste hasta el final, quiero que lo escribas ahí abajo, en los comentarios. Solo di: yo escuché el último nombre. Así sabré que estás caminando conmigo. Y deja un pequeño gesto de luz en este video. Un like si sentiste que compartimos algo real aquí.
No es por mí, es para que esta vibración encuentre a quienes también están despertando. Ahora respira y mantén los ojos abiertos. Lo que viene ha estado esperándote desde mucho antes de que nacieras.